Para apoyar a su hijo, una madre soltera acepta bañar a un millonario y sucede lo inesperado. Antes de meternos en la historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Disfrútala. Sofía tenía apenas 19 años cuando la vida le dio un giro que nunca imaginó. De un día para otro se encontró sola, con un bebé en brazos y sin el apoyo de nadie. El padre de su hijo, Daniel, decidió desaparecer sin mirar atrás, dejando tras de sí promesas incumplidas y un vacío enorme. A pesar del abandono, ella se aferró a la idea de que debía salir adelante, aunque fuera cuesta arriba, porque ese pequeño se había convertido en su razón de ser. Los primeros años no fueron sencillos. Pasaba noches enteras sin dormir, calmando el llanto de un bebé que no entendía la ausencia de su padre. Durante el día, Sofía buscaba la forma de terminar sus estudios básicos, mientras aceptaba trabajos temporales y mal pagados que apenas alcanzaban para pañales, comida y el alquiler atrasado. Pero, aunque el cansancio la vencía en muchos momentos, una sola sonrisa de Daniel borraba cualquier preocupación y le devolvía las fuerzas para seguir luchando. Cuando el niño cumplió 6 años, su situación económica seguía siendo complicada. Los gastos crecían cada mes y Sofía, con poca experiencia laboral y sin un empleo estable, se sentía atrapada. Aún así, no dejaba de intentarlo. Cada mañana peinaba a Daniel, lo llevaba a la escuela pública y salía a recorrer calles, golpeando puertas en busca de oportunidades. Casi siempre recibía un "lo siento, no hay vacantes", acompañado de miradas de lástima. Cada negativa era un peso más sobre sus hombros, pero nunca se permitió rendirse. Por las noches, ya en el pequeño apartamento, se tumbaba mirando el techo deteriorado mientras Daniel dormía en la habitación contigua. En silencio, pensaba en las cuentas que no podía pagar y en los sueños que había tenido que abandonar. Más de una vez las lágrimas la vencieron, pero al amanecer volvía a levantarse porque sabía que no tenía otra opción. Una mañana de sábado, mientras preparaba una taza de avena para Daniel, se encontró con una sorpresa: bajo la puerta alguien había deslizado un recorte de periódico. Era su vecina Carmen, siempre atenta a ayudarla en lo que podía. El papel contenía un anuncio que llamó de inmediato su atención. Se solicita cuidadora personal para atender a residente de alto nivel económico. Se requiere discreción, compromiso y flexibilidad. Jornada completa. Excelente pago. Sofía leyó aquellas palabras una y otra vez, como si no fueran reales. Excelente pago era lo que más la intrigaba. Imaginó la posibilidad de darle a Daniel una educación mejor, de mudarse a un sitio más digno y dejar de preocuparse por elegir entre comida o luz. Claro que la palabra exigente la hacía dudar. ¿Qué significaría exactamente? Después de pensarlo y recordar que ya no tenía nada que perder, decidió llamar al número del anuncio. La cita quedó agendada para el día siguiente. Esa mañana, Sofía se vistió con lo mejor que tenía, unos pantalones sencillos y una blusa limpia, aunque algo gastada. Dejó a Daniel al cuidado de Carmen y se dirigió a la dirección indicada. No imaginaba lo que estaba a punto de encontrar. Al llegar, se sorprendió. La dirección correspondía a una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Cork, en Irlanda. Nunca había visto mansiones tan imponentes, con jardines cuidados al detalle y rejas altísimas. Caminó por la calle hasta llegar a la casa que buscaba. Era un lugar de ensueño, con un portón de hierro que se abrió automáticamente cuando tocó el timbre. Un camino adoquinado la condujo hasta la entrada principal, donde la recibió una mujer de mediana edad, con uniforme de ama de llaves. Tenía una expresión seria, pero sus ojos transmitían calidez. Bienvenida, soy Rosa, la encargada del servicio en esta casa. Acompáñame, por favor. Sofía, nerviosa, asintió y la siguió por los pasillos llenos de lámparas de cristal, cuadros elegantes y pisos de mármol que brillaban como espejos. Finalmente, llegaron a una oficina amplia con ventanales que daban al jardín. Allí estaba sentado un hombre de unos 30 y tantos años, con un traje impecable y expresión imponente. Lo que más llamó su atención fue la silla de ruedas en la que estaba. Rosa lo presentó. Señor Alejandro Ruiz, ella es la aspirante al puesto de cuidadora.
Alejandro levantó la vista, mostrando unos ojos profundos que parecían leer cada pensamiento. ¿Eres la interesada en el empleo? Sí, señor. Mi nombre es Sofía, respondió ella, tratando de sonar firme. ¿Por qué quieres este trabajo? Preguntó directo, sin rodeos. Tengo un hijo pequeño, lo crío sola y necesito un ingreso que me permita darle lo mejor. Estoy dispuesta a hacer lo necesario para cumplir. El silencio que siguió le pareció eterno. Alejandro la observaba como evaluando su sinceridad. Finalmente dijo: Empiezas mañana. No me hagas perder el tiempo. Con esa frase dio por terminada la entrevista. Sofía agradeció con un hilo de voz y salió con Rosa, que le explicó los horarios y algunos detalles básicos. Al salir de la mansión, el corazón le latía con fuerza. Sabía que no sería fácil, pero también que era su única oportunidad real de cambiar la vida de Daniel. Esa noche, cuando lo vio dormir, se prometió a sí misma que haría todo lo necesario para conservar ese empleo. El primer día terminó sin mayores incidentes, y aunque Alejandro se mostró distante y frío, Sofía sintió un pequeño alivio al comprobar que no había cometido errores graves. Al salir de la mansión y regresar al modesto apartamento donde vivía, se dejó caer en la cama con el corazón acelerado. Sabía que le esperaba un camino difícil, pero también se repetía una y otra vez que debía resistir, Daniel dependía de ella. La mañana siguiente regresó a la mansión puntual, vistiendo ropa limpia y sencilla. Rosa la recibió con un gesto amable. «Desayuna algo antes de empezar, te hará falta energía», dijo, alcanzándole una taza de café y un trozo de pan recién horneado. El ambiente cálido de la cocina contrastaba con el silencio solemne del resto de la casa. Allí también conoció a Tomás, el chofer de confianza de Alejandro, y a Laura, una joven que se encargaba de la limpieza. Ambos la saludaron con amabilidad, aunque con un dejo de curiosidad, sabían que no todos resistían el carácter del dueño de la mansión. Después del breve desayuno, Sofía comenzó con su rutina, asistir a Alejandro en su aseo y luego acompañarlo en diferentes momentos del día. Él era un hombre de hábitos estrictos, con horarios marcados casi al minuto. No soportaba que algo saliera de lo planeado. Cualquier desajuste, por mínimo que fuera, le provocaba mal humor. Durante los primeros días, Sofía trató de adaptarse a ese ritmo. Aunque Alejandro insistía en hacer la mayor parte de las cosas solo, había detalles en los que requería ayuda, ajustar la silla, mover ciertos objetos, tomar notas rápidas. A veces parecía ponerla a prueba de manera deliberada, observando si tenía paciencia o si se intimidaba ante sus comentarios secos. Una tarde, mientras Sofía organizaba papeles en el escritorio, apareció una mujer que irrumpió en la sala con paso elegante y mirada altiva. Era alta, rubia y vestía ropa costosa. El perfume que llevaba impregnó el aire de inmediato. «Así que tú eres la nueva», dijo, examinándola de arriba abajo con una mueca de desdén. «Sí, me llamo Sofía», respondió ella, levantándose con cortesía. «Soy Verónica. Espero que sepas dónde te estás metiendo. El señor Ruiz no es fácil, y no soporta errores». El tono de Verónica era hiriente, como si buscara intimidarla. Sofía, tragando su incomodidad, se limitó a contestar con calma: «Haré lo mejor que pueda». La mujer soltó una risa seca. «Más te vale. Y un consejo, no intentes acercarte demasiado a él». Cuando se fue, Rosa entró en la habitación y vio el gesto nervioso de Sofía. «No le hagas caso», susurró. «Verónica siempre busca problemas». Aquella advertencia quedó dando vueltas en la mente de Sofía, aunque decidió no prestarle demasiada atención. Tenía suficiente con su propio trabajo. Con los días, Sofía empezó a notar que detrás de la dureza de Alejandro había algo más profundo. En ocasiones lo sorprendía mirando por la ventana con expresión melancólica, como si pensara en un pasado que prefería ocultar. Un día, durante el baño, él rompió el silencio repentinamente. «¿Por qué aceptaste un empleo como este? No es común que alguien quiera encargarse de la higiene de otro». Ella, un poco sorprendida, respondió con sinceridad:
Porque tengo un hijo y necesito darle lo mejor. Para mí este es un trabajo tan digno como cualquiera, y no me avergüenza ayudar a quien lo necesite. Alejandro no dijo nada de inmediato, pero la observó con atención, como si sus palabras hubieran calado más de lo que dejaba ver. Mientras la tensión con él variaba entre días de silencio y días de conversaciones breves, la relación con Verónica se tornó cada vez más incómoda. Varias veces Sofía recibió comentarios desagradables o miradas cargadas de desprecio. Una mañana incluso encontró un sobre sin remitente en la cocina. Al abrirlo, había una nota que decía: nada es tan fácil como parece. Ten cuidado. Rosa, al ver la nota, frunció el ceño. Ignórala. Esa mujer puede ser muy peligrosa cuando siente que alguien ocupa un lugar que cree suyo. Sofía guardó la nota en su bolso y decidió no mencionar nada a Alejandro. No quería problemas ni dar la impresión de que se quejaba. Prefería enfocarse en su trabajo y en demostrar que podía resistir. Los días siguientes, Alejandro se mostró más inquisitivo. A veces la observaba en silencio, como si tratara de descifrar sus intenciones. Otras veces hacía preguntas inesperadas. En una ocasión le dijo: parece que no huyes con facilidad. La mayoría de las cuidadoras anteriores no aguantaron ni una semana. No tengo opción de huir, señor. Además, yo no veo esto como una carga, sino como una oportunidad, contestó ella con firmeza. Alejandro soltó un leve gesto que podía confundirse con una sonrisa, aunque enseguida volvió a su expresión seria. Poco a poco, la rutina comenzó a incluir también visitas a una sala de la mansión que Sofía no había visto antes. Un pequeño gimnasio con barras paralelas y aparatos de rehabilitación que parecía estar en desuso. Fue entonces cuando ella, con algo de timidez, se atrevió a preguntar: «Señor, ¿alguna vez ha pensado en retomar la terapia física?» Alejandro la miró con dureza. «Ya lo intenté. Perdí el tiempo y las ganas. Quizás podría ayudarle. No soy experta, pero puedo acompañarlo en los ejercicios. Usted ya conoce las rutinas. Podría ser un comienzo». Él no respondió de inmediato. Parecía debatirse entre la molestia y la curiosidad. Finalmente, murmuró: «Veremos. Tal vez mañana». Esa respuesta encendió una chispa de esperanza en Sofía. Tal vez detrás de la coraza de Alejandro había un hombre que todavía quería levantarse, aunque no lo admitiera. Al día siguiente, después del desayuno, Alejandro sorprendió a Sofía cuando se dirigió con su silla de ruedas hacia la sala de rehabilitación. Era la primera vez que aceptaba volver allí desde hacía meses. El lugar estaba impecable, aunque el polvo en algunos aparatos revelaba que llevaba tiempo sin usarse. «¿Qué propones exactamente?», preguntó con tono escéptico. Sofía se acercó a las barras paralelas y colocó sus manos sobre ellas. «Podríamos empezar con algo sencillo, intentar ponerse de pie apoyándose en los brazos. No hay prisa, lo importante es ver cuánto aguanta». Alejandro soltó un suspiro, como si no quisiera admitir que la idea le producía cierto nerviosismo. Se posicionó entre las barras, tomó aire y comenzó a impulsarse con la fuerza de sus brazos. Sus músculos temblaban y su rostro se tensó por el esfuerzo. Sofía se colocó detrás de él, lista para sostenerlo en caso de que perdiera el equilibrio. Después de unos segundos que parecieron eternos, logró erguirse un poco, separándose del asiento. No fue mucho, apenas unos instantes, pero lo suficiente para que en sus ojos apareciera un brillo de sorpresa. «Pensé que no podría hacerlo ya», murmuró con voz entrecortada. «Lo logró, señor», dijo Sofía, incapaz de ocultar su emoción. «Este es solo el comienzo». Alejandro volvió a sentarse en la silla de ruedas, jadeando. Parecía incrédulo de lo que acababa de conseguir. Sofía le acomodó unas almohadillas en la espalda para que descansara mejor. Él la observó con atención. «¿Por qué tanto interés en ayudarme?» «Porque creo que todos necesitamos a alguien que nos recuerde que sí se puede. Si yo estuviera en su lugar, desearía que alguien me lo recordara», contestó con sinceridad. Él no dijo nada más, pero en su mirada se percibía un cambio sutil.
Durante los días siguientes, Sofía insistió con suavidad para que no abandonara la terapia. Poco a poco, Alejandro empezó a mostrar avances, lograba mantenerse erguido un par de segundos más o ejercitaba sus brazos con pesas ligeras. Cada pequeño progreso lo llenaba de una mezcla de esfuerzo y orgullo, aunque nunca lo reconocía abiertamente. Mientras tanto, la tensión con Verónica iba en aumento. La mujer aparecía de manera inesperada en la mansión, lanzando comentarios venenosos cada vez que veía a Sofía. Una tarde la interceptó en el pasillo. ¿De verdad crees que podrás cambiarlo?, susurró con una sonrisa torcida. No entiendes nada del mundo en el que él vive. Yo no quiero cambiarlo, solo cumplir con mi trabajo, respondió Sofía, sin perder la calma. Ya veremos cuánto duras, replicó Verónica, antes de marcharse con pasos firmes. Esa misma semana, Sofía encontró otra nota en la cocina. Esta vez el mensaje era más perturbador: si sigues aquí, lo lamentarás. No había firma, pero el estilo era el mismo que en la nota anterior. Rosa, al verla, puso cara de preocupación. Ten cuidado, muchacha. No es alguien con quien quieras enfrentarte. No pienso rendirme, Rosa. Mi hijo depende de mí. Sofía guardó la nota sin contarle nada a Alejandro. No quería que pensara que era incapaz de manejar la situación. Pese a esas amenazas, la rutina con Alejandro empezó a volverse un poco más llevadera. Él seguía siendo exigente y frío en ocasiones, pero había momentos en los que parecía bajar la guardia. Un día, mientras Sofía lo ayudaba a secarse después del baño, él preguntó en voz baja: ¿alguna vez te has preguntado qué me pasó? Ella se quedó quieta, sorprendida. No quería ser indiscreta. Pero si desea contarme, lo escucharé. Alejandro guardó silencio durante unos segundos, como si no estuviera seguro de hablar. Finalmente, dijo: un accidente de tráfico. Perdí más que la movilidad de mis piernas. Perdí la confianza en la gente. Sofía sintió un nudo en la garganta. Lo lamento mucho, señor. Lo lamento es lo que todos dicen, replicó él con amargura. La vida sigue para algunos, pero para otros se queda congelada. Dicho esto, se marchó hacia su despacho, dejando a Sofía con un peso en el pecho. Por primera vez había visto de cerca la herida profunda detrás de su carácter. Esa noche, al hablar por teléfono con Daniel, el niño le preguntó con entusiasmo: Mami, ¿cómo es la casa donde trabajas? Es muy grande, hijo. Tiene un jardín lleno de flores y pasillos enormes. ¿Y cuándo podré ir a verla? Pronto, cuando se pueda organizar, respondió Sofía, sonriendo aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada conversación con Daniel le recordaba por qué debía soportar todo: las exigencias de Alejandro, las humillaciones de Verónica, el cansancio físico y emocional. Todo valía la pena si con ello podía darle un mejor futuro a su hijo. Pasaron las semanas, y Alejandro comenzó a confiar un poco más en ella. Durante una sesión de ejercicios, incluso permitió que Sofía lo ayudara a ajustar la posición de las piernas. Aunque al principio la fulminó con la mirada, esta vez no la apartó. Se limitó a decir: está bien. Solo no me tengas lástima. No es lástima, es respeto, respondió ella con firmeza. Él asintió levemente, como aceptando sus palabras. Mientras tanto, Verónica no dejaba de aparecer. En una ocasión, Sofía organizaba la biblioteca cuando la mujer irrumpió con un gesto hostil. Me han dicho que recibes notas amenazantes, dijo con tono burlón. ¿No será que tú misma las escribes para llamar la atención de Alejandro? Sofía la miró sorprendida, conteniendo la rabia. No necesito inventar nada. Estoy aquí para trabajar, no para dar lástima. Pues deberías pensarlo. Alejandro puede cansarse rápido de ti, respondió ella, acercándose demasiado. Te conviene irte antes de que algo malo te ocurra. Las palabras quedaron flotando como un veneno. Sofía respiró hondo y se prometió que no permitiría que esa mujer la sacara del camino. La tensión que Verónica sembraba en la mansión se sentía en cada rincón. Aunque no vivía allí,
Parecía aparecer siempre en los momentos menos oportunos, como si disfrutara incomodando a Sofía. Sin embargo, Sofía se mantenía firme, no iba a permitir que nada ni nadie le arrebatara aquel empleo que le daba la esperanza de un futuro mejor para Daniel. Una mañana, tras terminar el aseo de Alejandro, Sofía reunió valor y señaló la sala de fisioterapia. «Señor, ¿le parece si continuamos con los ejercicios hoy? Podría ser bueno establecer una rutina». Alejandro la miró con expresión fría, pero después asintió. «Está bien. Pero recuerda, no espero milagros». Ambos se dirigieron a la sala. Sofía lo ayudó a posicionarse frente a las barras paralelas. Esta vez, él logró sostenerse un poco más que el día anterior. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos brillaban con algo parecido a la esperanza. «Lo está haciendo muy bien», dijo Sofía con entusiasmo. «No me alabes», replicó él, aunque la dureza de su voz no pudo ocultar la satisfacción que sentía. Ese día, al terminar la sesión, Alejandro permaneció en silencio un largo rato, mirando hacia el ventanal. Finalmente, dijo en voz baja. «Hace años que no sentía nada en las piernas. Hoy, no sé, percibí un cosquilleo. Eso es una buena señal, señor. Puede que haya más por recuperar de lo que cree». Alejandro no respondió, pero Sofía pudo notar que estaba procesando lo ocurrido. Mientras la relación con él avanzaba con pequeños pasos, la sombra de Verónica se volvía más pesada. Una tarde, Sofía recibió de nuevo un sobre bajo la puerta de la cocina. Esta vez, el mensaje era directo: «Si sigues aquí, cavarás tu propia tumba». El corazón de Sofía latió con fuerza. Rosa, al ver la nota, se llevó la mano al pecho. Esto ya no es un simple juego. Esa mujer está fuera de control. No quiero preocupar al señor Alejandro con esto. Él ya tiene bastante con su recuperación. Respondió Sofía, guardando la nota en su bolso. En su interior, sin embargo, sentía miedo. Verónica parecía capaz de cualquier cosa. Pese a todo, Sofía se centró en su hijo. Cada llamada con Daniel la llenaba de energía. El niño, con su inocencia, la hacía recordar que todo sacrificio tenía sentido. «Mami, hoy dibujé un árbol y una casa enorme». «¿Así es donde trabajas?», preguntó una noche. «Sí, hijo, tiene un jardín inmenso y muchas habitaciones. ¿Puedo ir a visitarte algún día?». «Claro que sí, cuando sea posible», respondió ella con un nudo en la garganta. La oportunidad se presentó poco después. Carmen debía ausentarse por unos días y Sofía no tenía con quien dejar a Daniel. Dudó antes de pedir permiso, pero finalmente habló con Rosa, quien consultó a Alejandro. Para sorpresa de Sofía, él aceptó sin objeciones. La tarde que Daniel llegó a la mansión, sus ojos brillaban de emoción. «Mami, esto parece un castillo», exclamó, aferrándose a su mano. Caminaron por el vestíbulo hasta que, de pronto, apareció Alejandro en su silla de ruedas. Observó al niño con curiosidad. «¿Y tú quién eres?». «Soy Daniel». «¿Usted es el señor de la silla?», preguntó con la inocencia de los 6 años. Sofía se sonrojó, temiendo que Alejandro se ofendiera, pero él soltó una leve risa. «Así me llaman algunos». «Puedes decirme Alejandro». Daniel sacó un dibujo arrugado de su mochila y se lo entregó. Representaba a un hombre en silla de ruedas al lado de una mujer con un niño tomado de la mano. Alejandro lo miró en silencio y sus labios se curvaron en una expresión suave. «¿Este soy yo?». «Sí, y esa es mi mami conmigo». «Es para usted». Alejandro guardó el dibujo con cuidado sobre sus piernas. «Gracias, Daniel. Lo voy a conservar». La ternura de la escena conmovió a Sofía. Jamás imaginó que su hijo y aquel hombre tan reservado conectarían de esa manera. Esa tarde, Daniel recorrió el jardín acompañado de Laura, mientras Sofía continuaba con algunas tareas. Alejandro, desde la distancia, lo observaba con atención. En sus ojos se notaba una mezcla de nostalgia y esperanza. Cuando el niño se despidió, Alejandro le dijo: «Eres un buen artista.
Ojalá vuelvas pronto. Claro que sí, respondió Daniel, saltando de alegría. Aquella visita dejó una huella en Alejandro. Esa misma noche, mientras Sofía acomodaba unos documentos en el despacho, él la miró y dijo: Tu hijo es un niño especial. No recuerdo la última vez que alguien me regaló algo tan sincero como ese dibujo. Él tiene un corazón enorme, contestó Sofía, conmovida. Pero la alegría no duró demasiado. Al día siguiente, Verónica irrumpió en la mansión, furiosa. Exijo saber qué haces dejando entrar extraños aquí. Gritó al ver a Alejandro en la biblioteca. No era un extraño. Era el hijo de Sofía. Respondió él, imperturbable. Un niño en esta casa. Podría haber causado un desastre. Esto es inadmisible. Alejandro la miró con frialdad. No eres nadie para decidir quién entra o no. Verónica se volvió hacia Sofía con ojos llenos de odio. Te vas a arrepentir de esto. Dio un portazo y se marchó. El eco del golpe resonó en los pasillos como una amenaza. Sofía respiró hondo, intentando no derrumbarse. Alejandro la miró y murmuró: Lo siento. No debiste pasar por eso. No se preocupe, señor. Estoy bien, respondió ella, aunque por dentro temblaba. Los días siguientes estuvieron marcados por un ambiente tenso en la mansión. Verónica reaparecía cada tanto con miradas de desprecio y frases envenenadas, pero Alejandro parecía decidido a ignorarla. Sofía, aunque se mantenía firme, no podía evitar sentir un leve escalofrío cada vez que la veía rondar los pasillos. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina, Sofía encontró varias carpetas con estados de cuenta. No pensaba revisarlos, pero Alejandro entró en la habitación y notó su mirada curiosa. Puedes verlos, no es un secreto. Estoy investigando algo, dijo él con seriedad. Sofía hojeó las hojas y vio transferencias enormes hacia cuentas desconocidas. Frunció el ceño. ¿Son movimientos recientes? Sí. Verónica tenía acceso a mis finanzas y descubrí que ha estado desviando dinero desde hace meses, respondió Alejandro, apretando los labios. Estoy reuniendo pruebas para enfrentarla. La revelación dejó a Sofía sin palabras. Entendía, entonces, la razón de la furia y las amenazas de esa mujer. Estaba perdiendo su control sobre Alejandro y, con él, una fuente de dinero fácil. ¿No cree que pueda volverse más peligrosa si se siente acorralada? Preguntó Sofía con cautela. Lo más probable es que sí. Pero no pienso dejar que me robe ni un centavo más, contestó Alejandro, con determinación en sus ojos. Desde ese día, la tensión con Verónica escaló aún más. Sus visitas se hicieron más frecuentes y agresivas. Una tarde irrumpió en la biblioteca, donde Alejandro y Sofía revisaban unos papeles. Así que ahora trabajas con ella. Gritó señalando a Sofía. ¿De verdad confías en esta muchacha antes que en mí? Alejandro la miró sin alterarse. Confío en quien demuestra honestidad. Y ella lo ha hecho. Tú, en cambio, solo me has traicionado. El rostro de Verónica se tornó rojo de ira. Se giró hacia Sofía y susurró con rabia contenida. Tú me quitaste lo que era mío. No sabes en lo que te estás metiendo. Luego se marchó dando un portazo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero decidió mantenerse en silencio. Mientras tanto, las sesiones de rehabilitación continuaban. Cada día, Alejandro lograba mantenerse de pie un poco más de tiempo. Una mañana, al esforzarse frente a las barras paralelas, soltó un suspiro sorprendido. Hay algo distinto, siento un cosquilleo en las piernas. Eso es maravilloso, exclamó Sofía. Es señal de que todavía hay sensibilidad. El brillo en los ojos de Alejandro era evidente. Sofía se alegraba de verlo ilusionado, aunque él se empeñaba en disimularlo bajo su habitual seriedad. Daniel, por su parte, no dejaba de preguntar por el señor de la silla. Sofía le hablaba con cariño de Alejandro, pero sin entrar en demasiados detalles. Un día, el niño volvió a visitar la mansión, esta vez porque Carmen tuvo que ausentarse de nuevo.
Alejandro, lejos de molestarse, pareció complacido con la idea. Durante esa visita, Daniel fue testigo de una de las sesiones de fisioterapia. Observó con atención cómo Alejandro se impulsaba en las barras hasta ponerse de pie. Sus ojos se abrieron como platos. «Está de pie, mami», exclamó con emoción. Alejandro sonrió con un esfuerzo que le hacía temblar los labios. «Sí, pero solo por un momento». El niño se acercó con inocencia. «Pronto va a caminar, ¿verdad?» «Haré todo lo posible», contestó Alejandro, mirándolo con ternura. Sofía sintió que se le humedecían los ojos al ver aquella escena. Su hijo y Alejandro parecían conectar de un modo especial, como si ambos se dieran fuerzas mutuamente. Sin embargo, la calma duró poco. Esa misma noche, Rosa encontró un sobre en la cocina, dirigido a Sofía. El mensaje era aterrador: «Tú y tu hijo pagarán caro por meterse aquí». Sofía se quedó helada. Rosa le puso una mano en el hombro. «Ya no es una simple amenaza. Esa mujer está decidida a hacer daño. No quiero preocupar al señor Alejandro. Él necesita enfocarse en su recuperación, no en mis problemas». Pero en su interior, Sofía sabía que las cosas estaban llegando a un punto crítico. Los días siguientes confirmaron sus temores. Alejandro reunió a sus abogados y citó a Verónica en la biblioteca. Sofía no estuvo presente, pero desde el pasillo pudo escuchar fragmentos de la discusión. «Tengo pruebas suficientes de que desviabas fondos a cuentas extranjeras», dijo Alejandro con voz firme. «Mentira», replicó Verónica, pero su tono delataba nerviosismo. «No intentes negarlo. Tengo documentos y testigos. Si quieres evitar un juicio, devuelve lo que me pertenece y desaparece de mi vida». La pelea se extendió durante horas. Finalmente, Verónica salió de la biblioteca con el rostro desencajado. Al cruzarse con Sofía, le lanzó una mirada de odio y murmuró: «Esto no termina aquí». Sofía tembló, pero no respondió. Aquella noche, Alejandro trabajó hasta tarde en su despacho. Sofía lo vio más pensativo que de costumbre. Finalmente, él habló, con voz más suave de lo habitual. «Gracias por quedarte, Sofía. Podrías haber renunciado desde hace semanas, pero aquí sigues. Lo hago porque creo en usted, señor. Y porque necesito este empleo para mi hijo». «No es solo eso», dijo Alejandro, mirándola con intensidad. «Eres más fuerte de lo que imaginas». Sofía bajó la vista, conmovida, pero no dijo nada. El silencio entre ambos, esa vez, no fue incómodo, sino cargado de algo que ninguno se atrevía a poner en palabras. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pescado en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El enfrentamiento con Verónica dejó una huella en la mansión. Aunque Alejandro había sido claro al exigirle que devolviera parte del dinero y desapareciera de su vida, Sofía sabía que aquella mujer no se rendiría fácilmente. Sus amenazas aún resonaban en su mente, sobre todo aquella que mencionaba a Daniel. A pesar de ello, decidió concentrarse en lo positivo. Alejandro mostraba avances cada vez más notables en la fisioterapia. Una mañana, mientras practicaba en las barras, dio un pequeño paso con la pierna derecha. Fue apenas un movimiento torpe, pero suficiente para que Sofía soltara un grito de alegría. «Señor, lo ha hecho. Ha dado un paso». Alejandro respiraba agitado, incrédulo. «No pensé que fuera posible», susurró, y por primera vez en mucho tiempo dejó escapar una risa breve pero genuina. Sofía sintió lágrimas en los ojos. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después en su recuperación. Rosa y Laura, al enterarse, corrieron a felicitarlo. Incluso Tomás, siempre serio, sonrió satisfecho. En la mansión se respiraba una energía distinta, como si el logro de Alejandro hubiera traído consigo un aire nuevo. Verónica, en cambio, no tardó en aparecer. Llegó un par de días después con un gesto desafiante. Alejandro la recibió en la biblioteca junto a sus abogados. Sofía no participó de la reunión,
pero escuchó la discusión desde el pasillo. No tienes derecho a sacarme de tu vida así, vociferaba Verónica. Tengo todos los derechos, respondió Alejandro, tajante. Me robaste, me mentiste y me utilizaste. Ya no hay lugar para ti aquí. La mujer, con el rostro desfigurado por la furia, aceptó firmar un acuerdo para devolver parte de lo robado a cambio de que Alejandro no la denunciara. Pero antes de marcharse, buscó a Sofía y le susurró con veneno en la voz. Disfruta mientras puedas. Esto no se queda así. Sofía se quedó helada, aunque intentó no demostrarlo. Con la salida de Verónica, la atmósfera de la mansión cambió radicalmente. Alejandro podía enfocarse en sus negocios y en su recuperación sin la sombra de aquella mujer. Sofía, por su parte, respiraba con más tranquilidad, aunque en el fondo sabía que debía estar alerta. Las semanas pasaron y la rutina de rehabilitación continuó. Alejandro, cada vez más disciplinado, logró dar varios pasos apoyado en las barras y, más adelante, con ayuda de un bastón especial que el médico le recomendó. El avance era lento, pero constante. Un día, tras un esfuerzo particularmente intenso, Alejandro se desplomó en la silla y se cubrió el rostro con las manos. No sabes lo que esto significa para mí, Sofía. Pensé que nunca volvería a caminar. Ella sonrió, conmovida. Usted lo está logrando porque tiene la fuerza y la disciplina. Yo solo estoy aquí para acompañarlo. Has hecho mucho más que eso, contestó él, mirándola con seriedad. Me has devuelto la esperanza. Sofía sintió un calor recorrerle el pecho. Bajó la mirada, tratando de ocultar la emoción que la embargaba. Mientras tanto, Daniel seguía visitando la mansión de vez en cuando. Su alegría era contagiosa, y Alejandro parecía disfrutar de su compañía más de lo que admitía. En una de esas visitas, le entregó al niño una gran caja envuelta en papel de regalo. Esto es para ti. Daniel abrió los ojos como platos al descubrir un juego completo de pinturas, crayolas y libretas de dibujo. Gracias, señor Alejandro. Ahora voy a hacer dibujos mucho más bonitos. Eso espero. Quiero que me guardes alguno, respondió él con una sonrisa discreta. Sofía observó la escena con lágrimas contenidas. Jamás hubiera imaginado que aquel hombre, que al principio parecía tan frío, pudiera tener gestos tan nobles con su hijo. Con el paso de los meses, la relación entre Sofía y Alejandro se volvió más cercana. No solo compartían las sesiones de terapia, también conversaban al final del día, a veces en la sala, otras en el despacho. Alejandro le hablaba de sus negocios, de su familia y de cómo el accidente lo había dejado marcado no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sofía, por su parte, le contaba pequeñas anécdotas de Daniel y de lo difícil que fue criarlo sola. Una noche, mientras ella recogía la bandeja de la cena en su habitación, Alejandro la detuvo con la mirada fija en sus ojos. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente mereces, Sofía? ¿A qué se refiere, señor? Preguntó ella, algo confundida. Has dado todo por tu hijo. Te has sacrificado de maneras que pocos entenderían. Y aún así, sigues de pie, luchando. Eso habla de alguien extraordinario. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. No supo qué responder, así que bajó la cabeza y salió de la habitación con un torbellino de emociones dentro de sí. El avance de Alejandro sorprendió incluso a su médico, que después de revisarlo le recomendó intensificar las terapias. Con constancia, podría llegar a caminar pequeñas distancias con un bastón. Aquella noticia encendió la esperanza en toda la mansión. Sofía, Rosa, Laura y Tomás celebraron discretamente cada nuevo paso que daba. Daniel también se convirtió en parte fundamental de ese proceso. Cada vez que visitaba a su madre en la mansión, acompañaba a Alejandro en las sesiones de rehabilitación, animándolo con frases llenas de inocencia. Usted puede, señor Alejandro. Un pasito más y ya está. El hombre, sudoroso y con los músculos tensos, sonreía levemente cada vez que escuchaba la voz del niño. Era como si Daniel le inyectara energía. Una tarde, después de un ejercicio exitoso en el que logró avanzar varios pasos con el bastón,
Alejandro se dejó caer en la silla con el rostro empapado de sudor. Hace años pensé que nunca volvería a sentir esto, el esfuerzo, el cansancio, la sensación de estar vivo. Está vivo, señor, y cada día lo demuestra, contestó Sofía con una sonrisa emocionada. Con el tiempo, aquella complicidad se hizo evidente para todos en la casa. Alejandro y Sofía compartían conversaciones más personales, miradas que decían más que las palabras y silencios que no resultaban incómodos. Aún así, ninguno se atrevía a nombrar lo que estaba creciendo entre ellos. Mientras tanto, Verónica se mantenía alejada después de haber sido enfrentada por Alejandro, pero su sombra aún rondaba en la memoria de Sofía. A veces despertaba en medio de la noche recordando aquellas amenazas dirigidas a su hijo. Sin embargo, la calma que reinaba en la mansión le hacía confiar en que todo ese capítulo había quedado atrás. Un día, Alejandro tomó una decisión inesperada. Organizó una pequeña reunión en el jardín de la mansión para celebrar sus avances en la terapia. Invitó a algunos amigos de confianza, a los empleados y, por supuesto, a Sofía y Daniel. El jardín estaba decorado con guirnaldas sencillas y mesas con manteles blancos. Alejandro, apoyado en su bastón, se dirigió a los presentes con una voz firme pero emocionada. Gracias por acompañarme hoy. Han sido años muy difíciles, y aunque pensé que todo estaba perdido, descubrí que todavía había motivos para luchar. Sus ojos buscaron a Sofía entre los invitados. Ella lo miraba con el corazón latiendo fuerte. Quiero dar las gracias a alguien especial. Sofía, tu paciencia y tu dedicación me han devuelto la esperanza. Y Daniel, tu alegría me ha recordado lo que es sonreír de verdad. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Daniel, sin comprender del todo la solemnidad del momento, gritó: «Bravo, señor Alejandro». Las risas se mezclaron con el aplauso. Sofía, conmovida, sintió que aquel hombre había cambiado más de lo que jamás imaginó. Al caer la tarde y cuando los invitados ya se marchaban, Alejandro pidió un momento de atención. Se apoyó en su bastón, caminó con dificultad hasta colocarse frente a Sofía y tomó aire profundamente. Hay algo más que quiero decir. El silencio se apoderó del lugar. Todos lo miraban expectantes. Alejandro sostuvo la mirada de Sofía con una mezcla de nervios y determinación. Sofía, llegaste a mi vida cuando yo ya no esperaba nada. Me devolviste la confianza, la motivación y, sobre todo, la fe en mí mismo. Por eso, quiero preguntarte si aceptarías quedarte a mi lado, no como cuidadora, sino como mi esposa. Un murmullo recorrió a los presentes. Rosa se llevó la mano a la boca, Laura sonrió emocionada y Daniel, con la naturalidad de un niño, gritó: «Di que sí, mami». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Apenas pudo hablar, pero asintió entre sollozos. «Sí, Alejandro, claro que sí». Él tomó su mano y, con ayuda del bastón, se inclinó lo suficiente para acercarse a ella. El aplauso estalló en el jardín, mezclado con sonrisas y lágrimas de quienes fueron testigos de aquel momento. Desde ese día, todo cambió. La noticia del compromiso se extendió rápidamente entre los allegados de Alejandro. Algunos lo vieron con sorpresa, otros con alegría. Sofía, por su parte, vivía como en un sueño. Nunca imaginó que aquella oportunidad laboral terminaría llevándola a encontrar un nuevo amor. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. Alejandro insistió en que se celebrara en los jardines de la mansión, el mismo lugar donde había vuelto a ponerse de pie. Sofía aceptó, aunque pidió que todo fuera sencillo. No quería lujos desmedidos, solo un momento íntimo y lleno de significado. El día de la boda llegó más rápido de lo que Sofía imaginaba. Los jardines de la mansión se decoraron con flores blancas y guirnaldas verdes que colgaban entre los árboles. El ambiente era sencillo, pero elegante. Alejandro insistió en mantener la ceremonia íntima, solo los empleados de la casa, algunos amigos cercanos y, por supuesto, Daniel, que estaba radiante con un pequeño traje que le quedaba apenas justo. Rosa y Laura ayudaron a Sofía a vestirse.
Eligió un vestido sencillo de tono marfil, con un velo corto y un ramo de rosas blancas en las manos. Al mirarse en el espejo, apenas podía reconocerse. Sentía que la joven madre que luchaba sola por sobrevivir había quedado atrás. Ahora estaba a punto de dar un paso que nunca imaginó posible. Cuando apareció en el jardín, todos guardaron silencio. Alejandro la esperaba de pie, apoyado en su bastón. Vestía un traje oscuro, elegante, y aunque sus pasos eran lentos, se mantuvo firme hasta el altar improvisado bajo un arco de flores. Daniel caminaba orgulloso delante de su madre, sosteniendo las argollas en una pequeña cajita. El oficiante comenzó con palabras sencillas, recordando que el amor verdadero suele aparecer en los momentos más inesperados. Sofía apenas podía contener las lágrimas mientras miraba a Alejandro. Recordaba cómo lo había conocido, frío y distante, encerrado en sí mismo, y ahora lo tenía frente a ella, dispuesto a compartir una nueva vida juntos. ¿Aceptas a Sofía como tu esposa?, preguntó el oficiante. Sí, la acepto, respondió Alejandro con voz clara y sin dudar. ¿Aceptas a Alejandro como tu esposo?, Sofía sonrió entre lágrimas. Sí, lo acepto. El aplauso estalló en el jardín mientras Alejandro, con esfuerzo y apoyado en su bastón, se inclinaba lo suficiente para besarla. Daniel, emocionado, fue el primero en aplaudir con fuerza. Rosa lloraba discretamente, Laura sonreía y Tomás asintió con orgullo. Después de la ceremonia, compartieron un almuerzo al aire libre. No había lujos exagerados, pero sí risas, abrazos y una sensación de familia que llenaba cada rincón. Alejandro, sentado junto a Sofía y Daniel, no dejaba de mirarlos con una mezcla de ternura y agradecimiento. Hace unos meses, pensé que la vida ya no tenía nada que ofrecerme, dijo en voz baja, mientras sostenía la mano de Sofía. Ahora lo tengo todo. Sofía apretó su mano, sonriendo. Y yo jamás imaginé que aceptando aquel empleo cambiaría tanto mi vida. Los días posteriores a la boda fueron de ajustes y nuevas rutinas. Sofía se convirtió oficialmente en la señora de la mansión, aunque nunca perdió su sencillez. Seguía supervisando tareas junto a Rosa y Laura, y se aseguraba de que Daniel tuviera todo lo que necesitaba. Alejandro, por su parte, continuaba con la rehabilitación, cada vez más decidido a dejar atrás la silla de ruedas. Un día, durante una sesión con el fisioterapeuta, Alejandro logró dar 5 pasos seguidos con el bastón. La emoción fue tan grande que Daniel corrió a abrazarlo. Lo logró, señor Alejandro. Ya casi camina como todos. Con tu apoyo y el de tu mamá, sé que lo conseguiré, respondió él, acariciándole el cabello. Aquella escena quedó grabada en la memoria de Sofía como una prueba de que las segundas oportunidades existen. La mansión, que antes había sido un lugar frío y silencioso, se llenó de vida. Las risas de Daniel resonaban en los pasillos, las conversaciones entre Sofía y Alejandro llenaban las noches, y hasta Rosa y Laura parecían más alegres en su trabajo. Tomás, que siempre se mostraba serio, comenzó a bromear con el niño y a acompañarlo en pequeños paseos por el jardín. Alejandro también retomó algunos de sus negocios, esta vez con un enfoque distinto. Decidió invertir en proyectos más humanos, en iniciativas que apoyaran a comunidades necesitadas. Sofía lo animaba, recordándole que no todo se trataba de ganancias, sino de marcar una diferencia en la vida de otros. Antes pensaba que el dinero era lo único que me definía, confesó Alejandro una noche mientras caminaban juntos por el jardín, él apoyado en su bastón. Ahora sé que lo importante es la gente que tengo a mi lado. Sofía lo miró con ternura. Lo importante es no olvidar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Alejandro se detuvo y la abrazó con fuerza, consciente de que sin ella jamás habría recuperado la fe en sí mismo. La vida, por fin, parecía sonreírles. Con el paso de los meses, la mansión dejó de ser un lugar lleno de silencios para transformarse en un verdadero hogar. Las risas de Daniel se escuchaban desde el amanecer, mientras corría por los pasillos inventando juegos y llenando de color cada rincón con sus dibujos. Sofía decoraba las paredes con algunas de esas pequeñas obras, y Alejandro, lejos de molestarse, las observaba con orgullo.
Alejandro continuaba progresando con la rehabilitación. Aunque en ocasiones la fatiga lo obligaba a volver a la silla de ruedas, cada semana lograba caminar un poco más con el bastón. El médico estaba sorprendido por la velocidad del avance y lo animaba a seguir con disciplina. Usted es un caso excepcional, le dijo en una revisión. Ha demostrado que la fuerza de voluntad es tan importante como la terapia. Para celebrar cada nuevo logro, Daniel hacía un dibujo especial. Uno de ellos mostraba a los 3 tomados de la mano bajo un arco iris. Alejandro mandó enmarcarlo y lo colgó en la sala principal. Este será un recordatorio de lo que hemos conseguido juntos, dijo con orgullo. Sofía, conmovida, sintió que la vida le estaba devolviendo todo lo que alguna vez pensó perdido. Mientras tanto, Alejandro también empezó a participar en proyectos sociales. Decidió donar parte de su fortuna a asociaciones que apoyaban a familias de bajos recursos y financió becas para niños talentosos. Sofía lo animaba en cada paso. Es la mejor manera de usar lo que tienes, Alejandro. Que tu historia sirva para dar esperanza a otros. Lo hago porque tú me enseñaste que siempre hay alguien que necesita una mano, respondió él con una sonrisa sincera. Rosa, Laura y Tomás observaban aquellos cambios con alegría. La mansión se había convertido en un espacio donde todos se sentían valorados. Ya no era el lugar sombrío que alguna vez habían conocido, dominado por la frialdad de Alejandro y las intrigas de Verónica. Un día, Alejandro sorprendió a Sofía con una propuesta que la dejó sin palabras. He estado pensando, quiero que vayamos más allá de la ayuda económica. Quiero que fundemos una asociación en honor a tu fortaleza y a la alegría de Daniel. Una institución que apoye a niños enfermos de familias con pocos recursos. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad lo dices en serio? Por supuesto. Tú me diste la oportunidad de renacer. Ahora quiero que juntos se la demos a otros. La noticia emocionó a todos en la mansión. Rosa incluso dijo que estaba dispuesta a colaborar en lo que hiciera falta, y Laura ofreció su tiempo libre para ayudar en la organización. Tomás, serio como siempre, se limitó a asentir, pero su mirada revelaba orgullo. La asociación comenzó a tomar forma rápidamente. Alejandro aportó la mayor parte del dinero y Sofía se encargó de coordinar los detalles. Daniel, feliz, decía a todos que ayudaría dibujando cuadros para los niños enfermos. Con el tiempo, la fundación abrió sus puertas en un pequeño edificio en el centro de Dublín. Allí ofrecían consultas médicas básicas, apoyo escolar y actividades recreativas para niños de bajos recursos. Sofía y Alejandro acudían juntos a supervisar y participar en los eventos. Daniel corría entre los niños, compartiendo su energía y contagiando a todos con su sonrisa. Fue en medio de esa nueva etapa cuando Alejandro le confesó a Sofía algo que llevaba tiempo pensando. Sé que no podemos tener hijos juntos, dijo con voz seria, mientras la tomaba de la mano. Pero he visto cómo Daniel me ha aceptado como si fuera su padre, y eso me llena el corazón. Sin embargo, siento que aún podemos hacer más. ¿A qué te refieres?, preguntó Sofía, intrigada. Quiero que adoptemos a un niño. Uno que necesite un hogar, amor y cuidado. Sofía lo miró sorprendida, con lágrimas empezando a asomar. ¿Hablas en serio? Totalmente. Hay tantos niños que merecen una oportunidad como la que Daniel está teniendo. Después de semanas de trámites y entrevistas, recibieron la noticia de que podrían adoptar a un niño de 8 años que padecía diabetes y vivía en un centro de acogida. Cuando lo conocieron, su mirada tímida y frágil conmovió de inmediato a Sofía. Daniel, por su parte, lo abrazó sin miedo alguno. Ahora somos hermanos, le dijo con entusiasmo. Alejandro los observaba conmovido, sintiendo que la vida le había dado más de lo que alguna vez se atrevió a soñar. La familia creció y el hogar se llenó aún más de amor. Sofía dedicaba sus días a cuidar de los niños y a coordinar la fundación, mientras Alejandro, apoyado en su bastón pero cada vez más fuerte, se encargaba de ampliar los proyectos sociales. Una noche, sentados los 4 en la sala de la mansión, Alejandro tomó la palabra. Miren alrededor. Hace un tiempo, este lugar estaba lleno de silencio y soledad.
Ahora, gracias a ustedes, está lleno de vida. No sé qué hice para merecerlo, pero prometo cuidar de esta familia hasta el último día. Sofía lo abrazó con fuerza, y Daniel, junto a su nuevo hermano, se sumaron al abrazo. Era el símbolo perfecto de lo que habían logrado, unirse para transformar el dolor en amor y esperanza. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra patata. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los años siguientes consolidaron todo lo que Sofía y Alejandro habían construido juntos. La mansión, que en un principio parecía un lugar frío e inaccesible, se transformó en un espacio lleno de amor, risas y proyectos. Daniel crecía feliz, compartiendo juegos y sueños con su nuevo hermano adoptivo, y ambos llenaban de color cada rincón con sus ocurrencias infantiles. La fundación que habían creado juntos empezó a ganar reconocimiento en toda Irlanda. Médicos, maestros y voluntarios se unieron al esfuerzo, y poco a poco lograron brindar atención a decenas de niños que antes no tenían ninguna oportunidad. Sofía se convirtió en el alma del proyecto, organizando actividades, coordinando eventos y asegurándose de que cada familia recibiera la ayuda que necesitaba. Alejandro, por su parte, utilizaba su experiencia y contactos para asegurar financiamiento y dar charlas motivacionales. Aunque seguía usando la silla de ruedas en momentos de cansancio, Alejandro ya podía recorrer buena parte de la casa y los jardines con su bastón. Cada paso que daba era una victoria celebrada en familia. A veces, en medio de las sesiones de fisioterapia, miraba a Sofía con una sonrisa que lo decía todo, sin ella jamás habría llegado tan lejos. Un día especial quedó grabado en la memoria de todos. Era el cumpleaños de Daniel, y Sofía había organizado una pequeña fiesta en el jardín. Alejandro, decidido a darle una sorpresa, se levantó con ayuda del bastón y caminó hasta el centro del jardín frente a todos los invitados. Con pasos lentos, pero firmes, recorrió la distancia hasta llegar a su hijo adoptivo y a Daniel, que lo miraban con los ojos brillantes de emoción. «Estos pasos son para ti, hijo», dijo, extendiendo los brazos. Los niños corrieron a abrazarlo, y Sofía, con lágrimas en los ojos, sintió que aquel instante resumía todo lo que habían vivido, el dolor, la lucha, la esperanza y, finalmente, la victoria. El dibujo que Daniel había hecho tiempo atrás, donde aparecían los tres bajo un arco iris, fue actualizado por el niño con un nuevo integrante, su hermano adoptivo. Alejandro pidió enmarcar ese dibujo también y colgarlo al lado del primero, como un testimonio de que la familia crece con amor, no solo con la sangre. En las noches tranquilas, Sofía solía caminar con Alejandro por el jardín. Él, apoyado en su bastón, se detenía a contemplar las estrellas. «Jamás pensé que alguien como tú llegaría a mi vida, Sofía. Me salvaste cuando ya lo había perdido todo». «No lo diga así, Alejandro. Usted también me salvó a mí. Me dio estabilidad, un hogar y la oportunidad de ver a mi hijo crecer feliz. Y ahora, juntos, tenemos mucho más que antes». «Prometo no dejar de luchar nunca», respondió él, tomándole la mano con ternura. «Porque ahora tengo una razón mucho más grande que yo mismo». Sofía sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Entendía que, aunque los problemas de la vida nunca desaparecen por completo, la fuerza de estar unidos lo hacía todo más llevadero. La historia de Sofía y Alejandro se convirtió en un ejemplo para quienes los conocían. No solo porque un millonario había encontrado el amor en una madre soltera, sino porque ambos demostraron que las segundas oportunidades existen y que la verdadera riqueza está en la familia y en el amor sincero. Con el tiempo, Daniel y su hermano crecieron con la seguridad de que eran amados y cuidados. Alejandro siguió mejorando con esfuerzo y disciplina, y aunque hubo días difíciles, siempre encontró en Sofía la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Así, la vida que comenzó marcada por el abandono y la soledad terminó convirtiéndose en una historia de esperanza, esfuerzo y amor verdadero. Sofía, la joven que alguna vez aceptó un trabajo por desesperación, terminó encontrando en aquel millonario no solo un empleador, sino un compañero de vida, un padre para su hijo y un ejemplo de lucha para todos los que los rodeaban. Y aunque la historia llegó a su final,
Lo que dejaron en el camino fue mucho más que recuerdos, dejaron huellas de amor y perseverancia que servirán de inspiración a otros. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.